Hablemos entonces de la concepción de Max Planck, uno de los padres fundadores de la física cuántica, acerca del libre albedrío. Y lo primero que tenemos que señalar es que Planck sostenía que la ciencia se basa en una premisa fundamental. Existe un mundo real independiente de nosotros. El catedrático de la Universidad de Sevilla, Alberto Pérez, especializado en electromagnetismo, escribe un libro sobre Planck y cuenta que Planck dedicó una serie de charlas y escritos de los años 30 y 40 a analizar en profundidad los fundamentos filosóficos de la ciencia de su tiempo. Por aquellos años, el principio de incertidumbre de Heisenberg y la interpretación probabilística de la realidad que de él se desprendía había puesto en cuestión el determinismo consagrado por la física de Newton. Planck se alineó, en cambio, con aquellos que creían que dicha interpretación era errónea, entre ellos el propio Einstein. Y es muy curioso esto porque estos profesores creían que una forma más avanzada de la teoría cuántica, aún por venir, iba a recuperar el determinismo. Pero eso nunca pasó. En estricto rigor, habría llegado un determinismo a medias. Hawking, por ejemplo, explica que el determinismo fue reestablecido en una forma, podríamos llamar, morigerada, en una nueva teoría denominada mecánica cuántica que incorporaba el principio de incertidumbre. Hablando con cierta impropiedad, diríamos que en la mecánica cuántica podemos predecir con precisión la mitad de lo que podríamos esperar predecir desde una perspectiva clásica laplaciana. En la mecánica cuántica, una partícula no tiene una posición o una velocidad bien definidas, pero sus estados pueden ser representados mediante lo que se llama la función de onda. Una función de onda es, en términos sencillos, un número en cada punto del espacio que indica la probabilidad de hallar la partícula en dicha posición. La tasa de variación de la función de onda con la posición indica la probabilidad de diferentes velocidades de la partícula. El tema del determinismo y las repercusiones de la teoría cuántica en otros órdenes del saber, como la teología, la filosofía moral o el derecho incluso, preocuparon sobremanera a Planck, porque como veremos en la próxima semana del curso, Planck era, además de físico, un hombre profundamente religioso. El principio de causalidad establece que todo lo que ocurre tiene una causa que lo produce. En el otro extremo de las posiciones científico-filosóficas están los llamados indeterministas, que piensan que la causalidad auténtica no existe en la naturaleza. Para el indeterminista, el hecho de observar que dos cosas ocurren en estricta sucesión, incluso observar que siempre una le sigue a la otra, no significa que una sea la causa de la otra, sino que solo atestiguar que suceden. Esta crítica a la causalidad es bien conocida en filosofía moderna con las ideas esgrimidas por David Hume, quien llegó a plantear que nada garantiza que el sol vaya a volver a salir mañana. La defensa que realiza Planck a la causalidad se apoya en el argumento de que sin él no se puede avanzar en el estudio científico. Planck echa mano del clásico ejemplo del determinismo físico
para explicar este asunto, que es el ejemplo del dado. Cuando tiramos un dado de 6 caras, decimos que hay una probabilidad de 1/6 de obtener cualquiera de los 6 valores. Es un clásico que en los estudios escolares sobre probabilidad se enseñe esto como un caso de aleatoriedad. El resultado de arrojar un dado no sería otra cosa que un suceso aleatorio. Pero lo que propone el determinismo es que, si fuéramos capaces de determinar con precisión la posición y la velocidad inicial del dado, su orientación en el momento de la tirada y las características materiales del dado y de la mesa incluso, podríamos predecir con certeza el resultado, ya que el dado sigue en sus caídas las leyes deterministas de la mecánica clásica. En el mundo, a nivel molecular, incluso, Planck planteaba que las moléculas colisionan unas con otras, siguiendo las leyes de la mecánica, que son perfectamente deterministas. Esta posición existe hasta el día de hoy. Un ejemplo claro es el físico de partículas ateo Victor Stenger. Lo curioso de la posición de Planck es que su propia teoría cuántica era algo a lo que él mismo le desconcertaba profundamente. El tema de la probabilidad y la aleatoriedad auténticas eran cuestiones que repudiaba. Pero al mismo tiempo, esa reivindicación del determinismo y la causalidad clásica es difícil de conciliar con el libre albedrío humano, que es un punto axiomático en la moral occidental y en las religiones abrahámicas. Usualmente, lo que uno encuentra en la academia son partidarios deterministas, que suelen ser ateos, y de paso son partidarios de entender a la libertad humana como una total y absoluta ilusión. Es el caso de, por ejemplo, Hawking, quien llegó a decir en su polémico libro de divulgación científica El Gran Diseño, publicado en el año 2010, que aunque sentimos que podemos escoger lo que hacemos, nuestra comprensión de las bases moleculares de la biología demuestra que los procesos biológicos están regidos por las leyes de la física y la química, y por tanto están determinados tanto como las órbitas planetarias. Alberto Pérez menciona que cuando Planck escribió en el 33 sobre la causalidad, la mecánica cuántica estaba ya completamente establecida. El principio de incertidumbre de Heisenberg y la interpretación probabilística de la función de onda de Schrödinger formaban ya parte del canon aceptado. Pero así todo, fíjense que Planck creía firmemente en la ley de la causalidad y en el determinismo, que de ella se desprende. Pero solo en cuanto a las leyes físicas se refiere. Por eso es que Planck sostenía que el principio de causalidad era absolutamente compatible con la libertad del hombre, es decir, con el libre albedrío. ¿Cómo entonces algo así es posible? Atentos, porque aquí nos tenemos que meter en planteamientos de corte más filosóficos que físicos. Planck explicaba que debemos distinguir a la persona como objeto de la persona como sujeto. Cuando nos observamos a nosotros mismos, el objeto no puede ser a su vez el sujeto. El ojo no puede verse a sí mismo. Podemos llegar a estudiar cadenas causales que nos llevaron a tomar decisiones pasadas, pero no podemos predecirnos a nosotros mismos en el instante de tomar decisiones porque formamos parte de las mismas condiciones que van a determinar nuestro futuro. Predecirnos a nosotros mismos es un imposible lógico, comparable a pensar en un círculo cuadrado. Y ahí la importancia de las famosas decisiones divididas que definíamos al principio de este curso. Así, nuestro comportamiento es libre, decidido por nosotros mismos en cada instante.
La ciencia debe, en consecuencia, dejar paso a la moral